¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué sufrimos incluso cuando intentamos hacer lo correcto? Hoy vamos a explorar una de las historias más profundas y desafiantes de la humanidad, la historia de Job. Un relato que no solo habla de fe y sufrimiento, sino que también nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre Dios y la justicia. Prepárate para un viaje cinematográfico a través de la vida de un hombre que lo perdió todo, pero encontró algo mucho más valioso en medio de la desolación. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era tan grande que era considerado el hombre más importante de todo el Oriente. Su vida era un ejemplo de bendición y prosperidad. Cada día Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Su devoción era inquebrantable, un pilar de fe en su comunidad. Pero un día, en los cielos, ocurrió una conversación que cambiaría su vida para siempre. Los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dios le preguntó a Satanás de dónde venía, y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios, orgulloso de su siervo, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Satanás, con su característico cinismo, respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, en un misterioso acto de permiso, le dijo a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. La prueba había comenzado. La calamidad cayó sobre Job como un rayo en un día despejado. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, para decirle que los sabeos habían robado sus bueyes y asnos y matado a sus criados. Aún no había terminado de hablar cuando otro llegó diciendo que el fuego de Dios había caído del cielo y quemado a sus ovejas y pastores. Mientras éste hablaba, un tercer mensajero anunció que los caldeos habían robado sus camellos y asesinado a más de sus siervos. Y entonces, el golpe final, el más devastador de todos. Un cuarto mensajero llegó con la noticia más desgarradora. Un gran viento del desierto había derribado la casa donde sus 10 hijos celebraban y todos habían muerto. En un instante Job lo perdió todo, su riqueza, sus posesiones y lo más doloroso, a todos sus hijos. Imaginen la escena, el hombre más rico y respetado, ahora de rodillas en el polvo. ¿Qué hizo Job? ¿Maldijo a Dios como Satanás había predicho? No, se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo unas palabras que han resonado a través de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La primera prueba había sido superada, pero la historia no termina aquí. De nuevo, los ángeles se presentaron ante Dios y Satanás entre ellos. Dios volvió a señalar la integridad de Job, a pesar de todo lo que había sufrido. Pero Satanás no se dio por vencido. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y Dios, permitiendo que la prueba se intensificara, le dijo, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job, cubierto de llagas dolorosas, se sentó en medio de ceniza y se rascaba con un trozo de teja. Su propia esposa, desesperada, le dijo, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Una vez más, Job no pecó con sus labios. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo desde lejos no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio fue quizás el único consuelo que recibió, pero después de 7 días, Job finalmente rompió el silencio, y lo que dijo no fue una alabanza, sino un lamento profundo y desgarrador. Maldijo el día en que nació. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Aquí comienza el corazón del libro de Job, un intenso debate poético entre Job y sus amigos sobre la naturaleza del sufrimiento. Sus amigos, con las mejores intenciones, intentaron consolarlo con la teología tradicional de la época. Dios es justo, por lo tanto, si sufres, es porque has pecado. Elifaz le dijo, recuerda ahora, qué inocente se ha perdido. Bildad insistió, si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Y Zofar fue aún más duro, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Pero Job se rebela contra esta lógica simplista. Él sabe que es un hombre íntegro. Su sufrimiento no encaja en sus fórmulas. Job clama su inocencia, desafía a Dios a que le muestre su pecado. Su discurso se vuelve cada vez más audaz, cuestionando la justicia misma de Dios. Aunque yo fuera justo, mi propia boca me condenaría. Job no busca respuestas fáciles, busca a Dios mismo. Anhela tener una audiencia, un juicio justo donde pueda presentar su caso. El debate se intensifica, las palabras se vuelven más duras, pero no llegan a ninguna conclusión. Job se siente abandonado por Dios y malinterpretado por sus amigos. La tensión es palpable. Justo cuando parece que el diálogo ha llegado a un punto muerto, aparece un nuevo personaje, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio. Eliú reprende tanto a Job como a sus amigos, a los amigos por no haber encontrado una respuesta y haber condenado a Job, y a Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios. Eliú prepara el escenario para la intervención final, la más esperada. Y entonces, de repente, de en medio de un torbellino, Dios mismo le responde a Job, pero no le da las respuestas que Job esperaba. No le explica el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, Dios le hace a Job una serie de preguntas retóricas que revelan su propia ignorancia y pequeñez ante la inmensidad y el poder del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has visto los tesoros de la nieve? Dios le muestra a Job la maravilla de la creación, desde las estrellas hasta los animales más salvajes, como el behemoth y el leviatán. Le demuestra que el universo es vasto, complejo y a menudo misterioso, y que sus caminos están más allá de la comprensión humana. Job, abrumado por esta revelación, finalmente comprende. No se trata de entender el por qué, sino de confiar en el quién. Humillado, Job responde, «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job no se arrepiente de un pecado que causó su sufrimiento, sino de su arrogancia al cuestionar a Dios desde su limitada perspectiva. Su fe se transforma. Ya no se basa en las bendiciones, sino en el encuentro personal y sobrecogedor con el Creador del universo. Al final, Dios restaura a Job. Reprende a sus 3 amigos por no haber hablado de él lo recto como su siervo Job. Y la fortuna de Job fue restaurada al doble. Volvió a tener 7 hijos y 3 hijas, y vivió 140 años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job no nos da una respuesta fácil a la pregunta del sufrimiento, pero nos ofrece algo más profundo, la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda,
Dios está presente. Nos enseña que la fe verdadera no es la que exige respuestas, sino la que confía en Dios a pesar de no tenerlas. Es un recordatorio de que nuestra perspectiva es limitada, pero el poder y la sabiduría de Dios son infinitos. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer cómo interpretas este relato tan poderoso. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones como esta. Hasta la próxima.